Hola, ¿qué tal estáis? Os voy a grabar este vídeo con las principales explicaciones de los contenidos del tema 12 de lengua. En primer lugar vamos a hablar de vocabulario. En este apartado vamos a hablar de los arcaísmos, los extranjerismos y los neologismos. Palabras que parecen tan raras son muy fáciles. Mirad, los arcaísmos son palabras del español antiguo que hoy apenas se usan. Son palabras antiguas que por lo que sea se han dejado de utilizar. Ahí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, anteojos es un arcaísmo que se ha sustituido por gafas. Antes, cuando uno llevaba gafas, se le decía que llevaba anteojos. Pues ahora no se suele usar. Si veis aquí, yo he buscado unos ejemplos en internet, adrede, hacer una cosa adrede, que es hacerla a propósito, aposta, convidar, que es invitar, chiripa, cuando es hacer la cosa de chiripa es hacerla por suerte, enflacar en lugar de adelgazar, machucar, que es partir o cascar, el mandil para referirse al delantal, una rendija, que es una abertura larga en una pared que va de extremo a extremo, una tabla, que era una madera labrada que se usaba para lavar la ropa en los ríos, dar una tunda, que es una paliza, velada, pasar la velada, que es una función nocturna, pues eso son palabras que ya algunas las conocéis seguro, pero otras ni las conocéis porque están prácticamente en desuso, ¿vale? Esos son arcaísmos. Seguimos, y los extranjerismos, como su nombre indica, son palabras o expresiones que están tomadas de otras lenguas. Algunos conservan su forma original, como stop, que es parar, viene del inglés, y otros se adaptan a nuestra ortografía. Por ejemplo, buffet. Buffet viene de buffet con dos F, pero nosotros lo hemos adaptado a buffet. Un caso de adaptado muy claro es el fútbol. El fútbol viene del inglés foot, que es pie, y ball, balón. Pero nosotros le escribimos ya españolizado, fútbol, como suena. ¿Vale? Esos son los extranjerismos. En estos ejemplos que he sacado del libro de los ejercicios lo tenéis muy claro. Dice, relaciona cada extranjerismo con su equivalente en castellano. Boutique, que lo usamos. Tienda de ropa. Camping, para un campamento. Amateur, un aficionado. Look, uy, qué look más chulo tienes, tu imagen. Show, espectáculo. Son palabras que las usamos, estas derivan la mayoría del inglés y las usamos sin cambiarlas, ¿sí? Tal y como vienen de la lengua de las que se han tomado. Pero luego en la estar del ejercicio 3, sin embargo, vamos a ver que son palabras que hemos adaptado. El caso que os decía de fútbol. Por ejemplo, croissant, que viene del francés, en castellano se escribe croissant. Estándar, que es una palabra inglesa, pues lo hemos pasado al español en estándar. Yogurt, que del francés, yogur. Estrés, se escribe con S líquida, porque es inglés, con dos S, pues en castellano, estrés, normal. Y el deporte del esquí, que es esquí con la S líquida, pues lo hemos traducido al castellano como esquí. Estos son ejemplos de palabras que usamos tal y como son en su idioma y aquí palabras que hemos españolizado, pasado. Aquí en el ejercicio 4 dice pues, ejemplos de extranjerismos que usamos. Por ejemplo, el jazz, que es un género musical derivado de ritmos y melodías africanas. El surf, que sabes que es un deporte que se hace sobre una tabla encima de las olas. Pizza, todo el mundo sabe lo que es una pizza, una torta amasada, que encima se pone queso, tomate, orégano, y luego un chef para el jefe de cocina. Estas son otras palabras que usamos mucho y son extranjerismos porque vienen de otra lengua. Y por último tenemos los neologismos, que son palabras que se han creado para referirse a objetos o realidades nuevas, como por ejemplo todo lo derivado de Internet, blog,
Pues es una palabra nueva porque antes de existir Internet no existía blog, tuitear. Todas esas palabras son neologismos porque surgen de la necesidad. Por ejemplo, airbag, el airbag de los coches es un invento relativamente reciente, pues se inventa esa palabra porque también viene del inglés. Son palabras que se inventan nuevas porque hacen falta para denominar algo que antes no existía. Pasamos al siguiente apartado de gramática que nos habla del español y las lenguas de España. Sabéis que en España no se habla solo el castellano o español, se hablan más lenguas. Bueno, lo primero que nos hace es darnos la definición de lengua, que es el conjunto de sonidos y palabras y reglas, las reglas que hay para escribir bien y todo eso, que comparte un grupo de personas. ¿Vale? Cuando dos personas hablan y se entienden es porque las dos conocen esa lengua, ¿vale? Pues eso es una lengua. Y aquí nos habla de que en el mundo hay muchísimas lenguas, hay unas que tienen, como el castellano, millones de hablantes, pero luego hay lenguas que se hablan en un sitio determinado y tienen muy pocos hablantes, ¿vale? Hay algunas que están en pleno vigor, como por ejemplo el inglés, y otras pues se dejan de hablar porque el sitio donde se hablan se van perdiendo, ¿vale? Luego habla aquí de nuestra lengua, de la lengua oficial del Estado, que es el castellano o también se le podemos llamar español. Es la lengua oficial de España. Es una lengua que procede del latín, igual que el francés, que el italiano, que el portugués. Todas esas lenguas que se parecen tanto son, son lenguas que son derivadas del latín, por eso se parecen. Es consecuencia del Imperio Romano, ¿vale? Por eso se llaman lenguas románicas, porque proceden del latín. Pero el castellano no solo, o español no solo se habla en España. Sabemos que en Centroamérica, en toda Centroamérica y en gran parte de América del Sur se habla castellano. También se habla castellano en Andorra, en Guinea Ecuatorial, en el Sáhara, en Filipinas, en muchas zonas de Estados Unidos, ¿vale? Incluso el castellano, ya sabéis que depende de la zona a la que estamos, se habla de una manera. Dentro de España me refiero. Tú oyes hablar a un andaluz y habla castellano también, pero tiene sus dejes y sus cosas. Oyes hablar a un gallego, oyes hablar a un vasco y aunque hablen castellano todos, reconoces enseguida de dónde son por sus acentos y sus dejes. Luego, como os he dicho, pues está el español de América. Dice el libro que en la actualidad más de 400 millones de personas habla español. El español, después del chino, porque son tantos, es el segundo idioma que más se habla en el mundo. Pero el sitio donde más países hispanohablantes hay, pues es en Sudamérica. ¿Vale? Igual que en España, también allí hay diferentes, depende del país, pues se diferencia un poco, pero vamos, todas son castellano. Lo que pasa es que sabéis, cuando oís hablar a un sudamericano, sabéis que tiene pues, características. Por ejemplo, lo de cambiar la Z por S, y dicen cena en vez de cena, lo de usar mucho el vos y el ustedes en vez del pronombre tú, y dicen vos sabéis que tiene que venir, ¿vale? También usa mucho los diminutivos, ahorita vuelvo, nos vemos luego, ¿vale? Y también algunos tiempos verbales los cambian, los usan de manera diferente, ¿vale? Y luego tienen sus propias palabras que usan allí. Por ejemplo, ellos no dicen el móvil, dicen el celular. Al coche le llaman carro. Y ahí tenéis otros ejemplos, valija para una maleta, la vereda a las aceras, un boleto a los billetes, le llaman boletos, muchos ejemplos. Mirar aquí, por ejemplo, os he puesto un mapa donde aparecen los países hispanohablantes, donde el castellano es la lengua oficial. Aquí está España, Guinea Ecuatorial en África
hay más sitios, pero estos son los principales, pero y vemos como toda Centroamérica y gran parte de Sudamérica, pues menos Brasil que se habla portugués, todos los demás, o casi todos, hablan castellano. Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, bueno, aquí los podéis ver. Pero esos son los países en los que el castellano es lengua oficial, igual que en España. Pero fijaros, aquí también os he puesto otro mapa que dice los azules, países hispanohablantes, evidentemente, todos los que hemos dicho antes, toda Centroamérica, Sudamérica, España, pero en estos que están en rojo son países en los que el castellano no es la lengua oficial, pero lo habla muchísima gente. Por eso ya os he dicho que el castellano es la segunda lengua que más se habla en el mundo. Y terminamos con las lenguas oficiales de España. Ya sabéis que el castellano es la lengua oficial de todo el territorio español, ¿vale? Pero luego tenemos comunidades autónomas que tienen su propio idioma. Por ejemplo, en Galicia está el gallego, que es lengua cooficial, es oficial también, igual que el castellano, el catalán en Cataluña y las Islas Baleares, el vasco en el País Vasco y también en algunas zonas de la Comunidad Foral de Navarra. Y luego en Valencia, en la Comunidad Valenciana, también se habla el valenciano, pero el valenciano es una modalidad lingüística del catalán. Bueno, algunos dicen que no, pero es considerada como un dialecto del catalán, ¿vale? De todas estas lenguas, el gallego y el catalán, y bueno, y el valenciano, por supuesto, son lenguas romances, también provienen del latín, pero el vasco es una lengua que se habla en España que no se sabe cuál es su origen, de dónde viene. No viene del latín, por eso el vasco cuando lo escuchamos no suena tan raro. No, oyes en gallego, oyes en catalán o en valenciano y te suena parecido, porque son lenguas derivadas del mismo idioma. Aquí tenéis, por ejemplo, un fragmento de un libro escrito en sudamericano, es castellano, pero ves cómo usan sus dejes especiales, sus cosas. Se apagó la pantalla, ¿vos tocaste algo? Nosotros no diríamos, ¿tú tocaste algo? ¿Qué decís? Esta no la he puesto negrita, pero también nosotros diríamos qué dices, no diríamos qué decís, ¿vale? Si ni moví un dedo. Ahí viene de nuevo, era que reinició, nosotros no decimos eso tampoco. Y luego, chicas, miren, nosotros decimos mirad, ¿vale? Pues un ejemplo para que veáis cómo escriben en castellano, pero tienen sus propias dejas y maneras de escribir. En este apartado de ortografía, ya sabéis que hemos estado viendo a lo largo del curso todos los signos ortográficos, pues vamos a acabar con estos tres signos, aunque ya los explica yo en clase, que son los que usamos sobre todo para escribir diálogos y todo eso. Por ejemplo, la raya, que se utiliza para introducir las palabras que dicen los personajes cuando escribimos un diálogo. Ulises preguntó, ¿qué ha sucedido? Pues le ponemos delante la raya. Y si queremos aclarar detrás quién lo ha dicho, también pondríamos la raya aquí. Esto ya lo he explicado yo en clase. Luego las comillas, que es cuando reproducimos exactamente lo que dijo alguien. El señor de los vientos respondió, márchate de mi isla. Pues como eso es lo que dijo el señor de los vientos, lo entrecomillamos, para que se sepa que son palabras, una reproducción de las palabras exactas. Y luego el uso de los paréntesis, cuando los usamos para hacer una aclaración, ¿vale? Para aclarar o dar datos, una fecha o un lugar, ¿vale? O para explicar las siglas. Esto ya lo vimos cuando vimos el apartado de las siglas. ¿Vale? Aquí tienes un ejemplo. Ese día Ulises, y entre paréntesis nos aclara quién es Ulises, hijo de Laertes, tuvo que abandonar la isla sin remedio. ¿Vale? Pues con estos tres signos terminamos lo que es la ortografía del curso. Aquí tenemos ejemplos de usos de lo que estábamos hablando. Aquí, por ejemplo, para escribir un diálogo,
Un día de primavera, Sandra se encontró con su amigo Raúl y Raúl le preguntó, hola Sandra, ¿veis? Introduzco lo que dice Raúl con su guión. ¿Vienes del ensayo? Sandra le contestó, hola Raúl, sí, he estado tocando con el grupo. Otra intervención. ¿Y qué tal os va? ¿Os salen actuaciones en las salas? Como esto lo dice Raúl, preguntó Raúl. Otra vez lo que contesta Sandra, pues su guión, algunas salen, pero hay que ensayar mucho. Guión, respondió Sandra. ¿Veis? Usa los guiones para poner en un diálogo lo que dicen los personajes. Y este es el caso de, en vez de poner diálogo directo, lo ponemos de forma indirecta usando las comillas. Ana exclamó, dos puntos. ¡Qué divertido! Como es lo que dijo Ana, lo ponemos entre comillas. El guardia ordenó, abandonen el local. ¿De acuerdo? Y luego aquí os he puesto ejemplos de uso de los paréntesis para aclarar. Dice Pablo Picasso y pone entre paréntesis la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, para que sepamos colocarlo históricamente. Es un famoso pintor español. La capital de Francia, y nos pone entre paréntesis París, para que sepamos cuál es, será la sede del próximo festival. Y luego dice, el día del libro, y pone qué día es, 23 de abril, se inaugura una exposición sobre ese autor. ¿Vale? Aquí tenéis los ejemplos de los tres usos. Para los diálogos directos, la raya, para los diálogos indirectos, cuando reproducimos lo que dice alguien, las comillas, y para aclarar, los paréntesis. Y el último apartado del tema nos habla del teatro, que esto nosotros ya lo hemos comentado en clase alguna vez, ¿vale? Es un género literario que está escrito para representarse delante de un público. Y la obra de teatro no tiene un narrador que cuenta una historia, sino que son los propios personajes los que mediante diálogos van contando la historia en directo. ¿Vale? Sabéis que cuando se escribe una obra de teatro, pues tenemos que poner delante el nombre del personaje que tiene que intervenir, ¿vale? Luego os acordáis que aparte de los diálogos, había acotaciones, que el autor las escribía entre paréntesis normalmente, en la que le decía a los actores lo que tenían que hacer, ¿vale? Por ejemplo, si quería que se sentase, le ponía Pedro su diálogo, uy, qué cansado estoy, y le pondría entre paréntesis, sentándose en la silla. Y eso lo tiene que decir el actor sentándose en la silla. Y también había acotaciones de quién entra en escena, quién sale, incluso acotaciones de vestuario o de escenografía, lo que tiene que haber en el escenario. ¿Vale? Normalmente nos dice aquí que las obras de teatro están divididas en actos y a subir los actos están divididas en escenas. Los actos ya lo comenté yo, cada acto suele llevar un cambio de escenario. Si lleva un cambio de escenario, pues se le suele llamar acto. Y dentro de las obras teatrales hay muchas, pero aquí en el libro nos comenta dos géneros principales. Un género que es la tragedia, cuando es una obra de temas serios e incluso que tiene final no muy feliz. Y luego la comedia, que es pues una obra de teatro que tiene para entretener y cosas divertidas, de enredo, ¿vale? Esos son los dos principales tipos. Ahí tenéis las caretas, la tragedia y la comedia, aunque luego hay más tipos, incluso obras que mezclan las dos. Claro. Aquí os he puesto yo, por ejemplo, un fragmento de una obra de teatro de Molière, el enfermo imaginario. Veis lo de los personajes, se pone el nombre delante de lo que tiene que decir, es un diálogo entre Argan y Luisa, y luego entre paréntesis las acotaciones. Mi meñique quiere decirme algo, se mete el dedo en el oído. El autor le dice al actor que cuando dice eso tiene que meterse el dedo en el oído fingiendo que el dedo le dice algo. Pues es un embustero vuestro meñique, cuidado. Y veis, aquí hay otra acotación. No le dejaron no tiempo ni para pensar en sus enfermedades. No puedo más. Se deja caer en su sillón. ¿Veis? Así se escribe una obra de teatro. En este caso está claro que es una comedia,
porque le está diciendo que mi meñique quiere decirme algo y se mete el dedo como que le habla al meñique, pues este caso sería una comedia. Y así, esto ya lo hemos visto en clases, cómo se escriben las obras de teatro. Los diálogos poniendo delante el nombre del personaje que habla y luego las acotaciones si el actor tiene que hacer algo y el autor, perdón, quiere que lo haga. Y con esta explicación, pues terminamos el tema. Espero que os sirva la explicación y que sigamos trabajando bien. Nos vemos pronto. Un abrazo.